gracias a Paco Yuche, que hoy no ha podido venir y nos ha pedido que les disculpen, que tiene un problema muscular, propietario de Bodegas Al Hueso, por su generosidad y por la labor de mecenazgo y colaboración desinteresada que lleva a cabo desde hace muchos años con las entidades culturales de nuestra ciudad. Gracias a las delegaciones de Cultura y Fiesta de nuestro Ayuntamiento por su apoyo con los medios técnicos y muy especialmente a Chema, cuya ayuda va más allá de sus estrictas responsabilidades laborales. Y hechos públicos estos créditos, justos y necesarios, creo que la página literaria que vamos a escribir esta noche en este verano sanluqueño no necesita de más prólogos, ni frases hechas, ni fórmulas obligadas, porque esta noche es de Isma, de Lorenzo, de María y de Mariana Chacón. Y nosotros solo somos los afortunados invitados a su cuarto de la plancha. Muchas gracias. Sin más, tiene la palabra Lorenzo Chacón. Muchas gracias. Este es un poema que dedicó papá a mamá. Su presencia, Señor, que no nos falte nunca, porque es razón de nuestras vidas, como un timón que gobernara el viento, celeste y alto, de tu providencia. Ella nos guía con su pulso firme, su mano suave y su mirada cándida, sin saberlo quizá siquiera dulcemente, está en todo y en todos como un hito, donde nos aferramos a diario. Es la fuente y la luz. Cuando recibe el retoque de su gracia, se enriquece y cobra plenitudes. Ya no importa el dolor ni el fracaso, por encima de humana contingencia. Los eleva su amorosa humildad, que se derrama, repetida y distinta, en cada cosa, grande o pequeña, como si un mirarlo nos la hiciera rosal, que deshojamos y florece fragante cada aurora, sin preguntar por qué todas las noches ha de quedar desnudo y sin espinas. Y por eso, Señor, con toda el alma, volvemos a pedirle, confiados, que no falte la rosa con su mejilla, por poder cogerla a cualquier hora. Mi madre no tiene nombre, solo se llama mamá, como todas las madres del mundo. Nunca se me habría ocurrido dirigirme a ella de otra manera. Si acaso, a veces, cuando quiero mimarla o ser más cariñosa que de costumbre, le llamo mami, como me dice a mí mi hija pequeña, o mamina, como llaman a mi sobrina sus hijos casi italianos. No obstante, para mí, mi madre siempre ha sido mamá, como para miles de millones de personas. Sí, ya sé que no todo el mundo llama a su madre de la misma manera. Hay otras variantes y otras lenguas, pero en todas ellas se produce el mismo fenómeno. Tanto el concepto como el término que los representa son unívocos e inequívocos. No hay polisemia ni sinonimia posibles, sino acepciones coloquiales como las que utilizo yo. Sea cual sea el término elegido, una vez que una mujer se hace acreedora de un hijo, se deja de serlo. La expresión convertirse en madre no es una forma de hablar. Gracias. Hola a todos. Pues después de escuchar estas dos lecturas que me emocionan, me toca presentar a la autora del Cuarto de la Plancha. Finalista del Premio Planeta 2011,
escritora de novelas, relatos, poemarios y obras de teatro, doctora en Ciencias de la Información y mi tía Inma. Me enorgullece estar aquí porque este libro siempre formará parte de mí. Cuenta historias que he escuchado en casa de mi abuela 1000 veces. Y aunque es, en efecto, una historia muy personal, lo sorprendente es lo mucho que cualquiera que se pierda entre sus páginas va a ver reflejado de su propia familia. Porque los recuerdos nos unen, nos dan sentimiento de pertenencia. Y este libro le rinde un precioso homenaje, que nos acerca a quienes lo hemos leído. Y porque tú, tía Inma, ¿cómo definirías el cuarto de la plancha? Bueno, pues antes de contestarte, Mariana, quiero decir que estoy muy feliz. Yo también. De estar aquí, de que me rodeéis vosotros. Estoy casi a punto de la lágrima, emocionada. Me gusta que en cada presentación esté mi familia, porque el libro yo lo defino como un homenaje a la familia. En Sevilla estuvieron ellos, aquí vosotros, en Málaga estarán los de Málaga, en Madrid estuvieron los de Madrid, y así como somos muchos, las chaconadas, que digo yo, o los chacones, el clan, siempre me acompaña. Y para mí ha sido muy especial, porque yo sé que a vosotras dos os costaba especialmente, y la verdad es que estoy muy emocionada. Ha sido muy bonito escucharos, escuchar a Lorenzo decir el poema de mi padre, porque además es que ese es el último poema que escribió abuelo. Y nos lo leía a nosotros. Y Lorenzo tiene una voz que se parece a la de abuelo. Y cuando él lee ese poema es un poco volver a recordarnos allí en el comedor de los niños, escuchando a abuelo recitándonos sus poemas. Para mí el libro yo lo defino como un libro de amor. Es el amor que yo le tengo a abuela. Está dedicado específicamente a mi madre. Como ha leído María, para mí mi madre es mamá, o sea, hola mamá, y si hablo de ella es mi madre, ¿no? No tiene otro nombre, por eso es un libro que decidí que si mi madre no iba a tener nombre, los demás tampoco iban a tenerlo, y no hay nombres ahí, ¿no? Mis hermanos son mi hermano mayor, el que nos sigue, que es él, la anterior a nosotros, o sea, que estamos ahí todos los hermanos. Es un libro de amor a la familia, de amor a mi madre, amor a mi padre, amor a mis hermanos, a mi pueblo, el amor a la infancia también, ¿no? A Dulce. Es un libro en el que yo me he vertido, he abierto mi corazón y lo he trasladado ahí a las páginas. Sí, para mí es realmente un recuerdo que voy a tener toda la vida de historias, como he dicho antes, que he escuchado desde siempre en casa de abuela, o sea, siempre. ¿Y tú en qué momento de tu vida decidiste juntarlas todas? La verdad es que yo no pensé que fuese a hacer una novela, ahora lo llaman novela familiar. Yo no pensé hacer una novela, yo en principio lo que iba a hacer era un libro de relatos para una editorial extremeña que me habían pedido, nunca has publicado con nosotros, ¿por qué no nos haces un libro de relatos? Y dije, bueno, pues voy a escribir esas cosas que oíamos en casa de abuela. Voy a escribir las anécdotas que mi madre me contó de toda la vida, anécdotas de sus abuelos y de sus bisabuelos, o sea, anécdotas de mi madre. La madre de mi madre nació en Manila y su abuelo se había ido a Manila porque lo contrataron como organista de la catedral, y allí en el barco donde iban todos la familia, él tenía 5 hijas y las 5 se enamoraron en el barco. Al llegar a Manila se casaron las 5, una de ellas se enamoró del capitán del barco y se casó en el barco. Total, que eso es como muy novelesco. Y dije, voy a contarlo, y yo lo había utilizado para Las Filipinianas, para uno de mis novelas. Pero dije, lo voy a escribir tal cual me lo contaron. Y bueno, pues voy a hacer un libro de relatos de esto. Yo me fui a Chile y estuve tengo 10 horas en el avión para escribir, pues voy a utilizar esas horas, y empecé a escribirlo en el avión a Chile. Cuando volví de Chile, esta editorial pues me estaba metiendo mucha prisa, oye, que nos corre prisa, oye, ¿qué tal?
Yo soy para escribir muy metódica, soy bastante rápida, pero soy muy metódica y a mí no me gusta que me presionen. Yo quiero escribir lo que yo quiero y no quiero escribir con fecha ni con prisas, no, porque para mí escribir es un deleite. Y si estoy escribiendo con prisas o presionada tal, deja de ser un deleite. Y entonces, al final digo, mira, es que no voy a llegar a cuando vosotros queréis, no, déjalo, ya publicaremos otra cosa juntos, porque les corría prisa, ya publicaremos otra cosa juntos. Y entonces, pues seguí escribiéndolo y cuando estaba escribiendo anécdotas de mi madre cuando era pequeña, pues de pronto me surgen mis propias anécdotas y empecé a escribir las mías. Y de alguna manera, al final yo digo, es como una especie de diálogo entre anécdotas, las anécdotas de mi madre y las mías. Y yo al final concibo el libro así, como un libro de amor y un libro de anécdotas. Es verdad que es novela porque no es una biografía, porque en la biografía, la estructura de una biografía es una estructura determinada, ¿no? Va contando la vida del personaje desde... Puedes hacerlo a saltos, pero vamos, es la vida de un personaje. En mi caso no es mi vida, ni es la vida de mi madre, ni la de mi abuela. No es unas memorias, porque en las memorias y en la biografía lo que tienes que hacer es contrastar lo que dices. Yo no he contrastado, yo he escrito desde mi memoria, desde la memoria y desde la memoria de abuela, de lo que me contaba abuela. Claro. Con lo cual hay fallos, en el libro hay fallos, o sea, hay cosas que recuerdan mis hermanos que las recuerdan distintas a como las recuerdo yo. Pero yo quería escribir desde mi memoria. Y al final lo que hago es novelar, o sea, la estructura sí puede ser una estructura de novela y el tipo de narración sí es una narración, el estilo de la narración sí es de novela, con lo cual al final pues es una novela familiar. Ya está. Y lo que estaba diciendo antes de que la persona que lo lea sí que se va a sentir identificado con nuestras historias, aunque sean muy personales, ¿por qué crees que pasa eso? Pues es muy bonito lo que pasa con este libro porque, igual que yo cuando empecé a escribir la infancia de mi madre, de pronto se me activó a mí mi propia memoria, mi propia infancia, hay muchísimos lectores que cuando leen el libro se les activan también sus recuerdos y piensan en su propia infancia. Sí, sí. Y entonces, de manera que al final, yo que decía, esto es una especie de conversación entre la memoria de mi madre y la mía, y al final se ha extendido a la memoria del lector también. Así que es una conversación a tres. La memoria de mi madre, la mía y la del lector. Muchísimos lectores me escriben, has escrito mi historia. Muchas gracias, Isma, porque es que me he acordado de mi infancia, es que me he acordado de cuando íbamos a tal sitio. Yo qué sé, yo cuento una anécdota que fuimos a un río, ¿no? Y pues, ¿quién no ha ido a un río con sus padres de pequeños, no? Pues la gente se acuerda de esas cosas. Y me parece muy bonito que el libro, que yo además es un libro que dudé mucho en publicar y decía, ¿a quién le va a interesar esto? Si es mi vida, si es la vida de mi familia, si es... ¿Qué interés puede tener, no? Y resulta que sí, porque no es mi vida, es la vida de todos. Además hay acontecimientos que casi todo el mundo recuerda o porque lo ha vivido o porque se los han contado. Sí, y ahora estaba además viendo esta foto que me encanta y estaba pensando también que en páginas que escribes, por supuesto, hablas mucho de abuelo. Sí. ¿Y cómo ha sido para ti escribir a abuelo? Como marido, como padre, como, no sé, a mí me has hecho que lo conozca de otra forma, claro. Claro. Pues mira, hay aquí unos primos que son hijos de un hermano de mi padre que está aquí. El de la pajarita es tío Lorenzo. Y están aquí la hija de tío Lorenzo. Bueno, pues, y la nieta también está de tío Lorenzo. Esta es la familia de mi padre. Mi padre es el que está, no sé si
El que tiene la camisa por encima del el cuello por fuera. Bueno, pues cuando yo empecé a escribir la novela iba a ser un homenaje a mi madre, fundamentalmente a mi madre. Pero claro, yo no puedo hablar de mi madre sin hablar de mi padre. Eran dos personas que se adoraban. A ver, aquí están de novios, ¿no? Cuando mi madre conoció a mi padre, tal como se conocieron está contado en el libro, pero bueno, no os lo voy a contar para que lo veáis en el libro. Pero ella sabía que mi padre estaba enfermo. Ella sabía que estaba enfermo y sabía que tenía una enfermedad pues que le iba a impedir vivir muchos años. O sea, ellos sabían que mi padre iba a morir joven. Y aún así, a mi madre la llamó mi abuela, su suegra, unos días antes de la boda y le dijo: María, tú sabes con quién te vas a casar, ¿verdad? Y ella dijo: sí, lo sé. Y lo asumo. Ella luego nos decía: tú fíjate, me lo dice unos días antes de la boda. Si me lo podía haber dicho antes, ¿no? Si le llego a decir que no, imagínate. Pero digo, ¿y qué habrías hecho, mamá? Dice: yo no habría hecho ninguna otra cosa. O sea, era inconcebible para ella. Se sentían un amor profundísimo. Entonces yo quería hablar de mi madre, hacerle un homenaje a mi madre y, por supuesto, hacerle un homenaje también a mi padre. Pero yo quería ver a mi padre no solo como padre, sino que él, antes de ser padre, había sido novio de mi madre, ¿no? Había sido hombre, había sido joven, había sido niño y sobre todo había sido amante, ¿no? O sea, sobre todo lo que había sido era que se amaban profundamente. Nosotros tenemos esa referencia de mis padres como un matrimonio muy feliz, muy feliz. Y al fin y al cabo escribir es reflexionar. Y yo lo que quería era reflexionar sobre cómo se sentiría esta pareja sabiendo que tenía la espada de Damocles encima, ¿no? Permanentemente encima. Cómo viviría esta pareja la vida, cómo viviría la felicidad, porque fueron felicísimos y nos hicieron felices a nosotros. Mi casa no era una casa de un hombre enfermo. A nosotros nos podían decir: no hagáis ruido que está tu padre trabajando. Pero no nos decían: no hagáis ruido que está tu padre malo. Claro. Nunca. Yo no recuerdo a mi padre quejándose, nunca. Tenía dolores porque a veces por la medicación le daba la gota y tenía que ir con bastón y a veces tenía dolores, pero era un hombre con una vitalidad y siempre con la sonrisa y siempre con eso que nos transmitió también abuela, ¿no? Esa manera de ver la vida siempre por el lado bonito. ¿Y ha habido momentos en los que te ha costado escribir la novela? ¿Difíciles? A ver, difícil sí, porque hay momentos de los que no he hablado nunca hasta ahora. Sobre todo cuando hablo de Dulce. La parte, lo que he vivido con mi hermana, sobre todo, yo he vivido una vida muy bonita, muy bonita. A mí siempre presumo mucho de que hemos tenido una infancia preciosa y de que después mi madre nos ha sabido transmitir pues que la vida empieza muchas veces y que a veces empieza de una manera que no deseamos nosotros. Para ella, cuando murió mi padre, la vida volvió a empezar de otra manera totalmente diferente. Nos fuimos a vivir a Madrid, a un piso. Fue una vida completamente distinta. Pero incluso de la tragedia, ella siempre sabía sacar algo bonito. Y entonces nos transmitía siempre bondad, nos transmitía siempre ilusión. Era una mujer que era tímida, pero que al mismo tiempo era capaz de transmitir muchísima emoción y además muy graciosa. Te reías con ella una barbaridad, ¿no? Sí. Y entonces la parte que a mí me tocó empezar otra vida fue cuando Dulce murió. Yo comparo muchas veces
la vida de mi madre con la mía, porque ella tenía 41 años recién cumplido cuando se murió lo que era para ella su amor en la vida, con el que había convivido 15 años, los 15 años maravillosos, y se muere y tiene que empezar de nuevo, de cero. Y yo tenía 49 cuando se muere mi hermana gemela, con la que había vivido siempre, toda la vida, y con la que tenía una relación maravillosa. Y entonces tuve que empezar otra vez de cero. Y esa parte de eso, de lo que yo he sentido cuando Dulce murió, de lo que yo he tenido que rehacerme y he tenido que enfrentarme a la soledad, porque yo no sabía lo que era la soledad. Y entendí lo que era la soledad cuando Dulce murió. Antes yo no lo había sentido nunca. Y me tuve que adaptar a esa nueva vida, ¿no? Y pensar lo que pensaba mi madre. La vida siempre merece la pena. Hay que acostumbrarse a esto y hay que empezar de cero y hay que vivir, porque hay que vivir. Pero claro, yo todo esto no lo había... Todo ese dolor, ese desgarro, yo no lo había contado, y el hecho en sí del momento en el que ella muere y yo me entero, yo eso nunca no lo había contado, ¿no? O cómo me enteré de que se iba a morir, yo todo eso no lo había contado, y entonces esa parte sí que me ha costado trabajo escribirla, porque he revivido muchas cosas. Claro. Al escribir la novela no solamente relato o narro lo que sucedió, sino que también cómo me sentía yo, ¿no? Y esa parte sí que me ha costado trabajo desde el punto de vista emocional. Luego, desde el punto de vista narrativo, la verdad es que, como a mí, mira, una vez le pregunté a la editora de Dulce, de La Voz Dormida, que era de Alfaguara, que se llamaba Amaya, y le digo: Amaya, no lo debo de estar haciendo bien, cuando estaba escribiendo La Princesa India, porque digo, no lo debo de estar haciendo bien, porque Dulce decía que escribir era sufrir. Y yo es que disfruto muchísimo escribiendo. Debo de hacerlo mal porque yo estoy disfrutando una barbaridad. O sea que en general ha sido disfrute. Hay algunos momentos también con la muerte de abuela, ¿no? Hay algunos momentos en los que, claro, te pellizca más el corazón, pero... Y también en la novela, hablando de tía Dulce, hablas de dualidad. ¿Qué ha significado la dualidad en tu vida? ¿Qué es la dualidad? Pues claro, ser gemelo es una condición que es totalmente diferente. La relación con un gemelo no tiene nada que ver con ninguna otra persona, ni con hermanos, ni con madres, padres, parejas, no tienen nada que ver. La confianza absoluta que teníamos Dulce y yo no la he vuelto a tener con nadie. Y la manera de vivir las cosas, ella decía: yo, cuando me pasa algo, ya sea bueno o malo, hasta que no te lo he contado a ti, no me parece que ha terminado. O sea, las cosas terminaban cuando nos las contábamos la una a la otra. Aunque fuese una cosa maravillosa, hasta que no nos la contábamos, y nos lo contábamos todo. A veces los que vivían cerca de nosotros estaban ahí un poco como antes cuando decíamos lo del confesor, ¿no? Que era como, esta sabe mi vida, ¿no? Porque sí que es verdad que lo sabíamos prácticamente todo. Hombre, alguna cosilla nos callaríamos, digo yo, así más íntima, pero casi nunca. Entonces, esa relación que tenía yo con Dulce, que claro, es que con un gemelo lo compartes absolutamente todo, porque naces, o sea, cuando naces, ya, voy a buscar las fotos de... Sí. Aquí están. Este abrigo aparece en la novela. Como lo he aumentado mucho, no se ve muy bien, pero es un abrigo de estos de tuit. Ay, ¿qué he hecho? A ver, ahí está el PowerPoint. ¿Es ahí? Aquí abajo. Ahí. Ahí. Aquí estamos. O sea,
esta es la foto de cuando nacimos Dulce y yo. Mi hermano Antonio, que está aquí, tenía 3 años. Mi hermana Ida tenía 2 años. Y mi hermana Aurora, que es la que está en brazos de mi padre, tenía 1 año y no andaba todavía. Y nacemos nosotras 2, o sea, 5 hijos, el mayor de 3 años. Y después vinieron otros 4. O sea, que tela. Dulce y yo, claro, Dulce y yo, esta es otra foto de familia numerosa, justo antes no, hay otra por aquí que no sé si la encontré. Pues esta sería el año anterior a morir mi padre, seguramente, ¿no, Antonio? Yo creo que sí, por las caras, por las edades, más o menos. Esta es justo la primera foto de familia numerosa después de la muerte de mi padre. No sé si será... Sí, porque estamos todavía de luto. Estamos las niñas con blanco y negro. Ahí estamos en la comunión de Antonio y tiene a Piedi en los brazos. Aquí éramos, en este momento éramos 7. Faltan todavía 2. Lorenzo es el que está de pie delante de mi madre. Y Dulce y yo sé que soy la que tiene el vestido roto, pero lo sé porque me dijeron que se me había roto el vestido, no porque nos distinga. Y aquí estamos, aquí falta Antonio, no sé por qué, y faltan también los 3 pequeños. Y aquí dudamos si yo soy la primera, la que está al lado de mi hermana Aurora, o la que está al lado de Lorenzo. Claro, tú no te distingues. Porque yo no lo sé. O sea, yo creo que sí, porque siempre dijimos que, aunque no sabemos quién es la mayor, siempre dijimos que Dulce era la mayor, aunque puede ser que sea yo la mayor. Pero entonces nos colocaban siempre de mayor a menor, con lo cual yo debo de ser la que estoy al lado de Lorenzo. Por un par de horas. Que va, si fueron 15 minutos. Aquí sí sabemos. Yo soy la de la pelota. Lorenzo está detrás. En esta foto sí estamos muy diferentes. Sí. Bueno, aquí estamos en... Esta es la boda de Ibirri. Ya había muerto Dulce aquí. Y esto es un homenaje que le hicimos a mi madre y a mi tía Lourdes, que son 2 que eran hermanas, y nos juntamos todos los Gutiérrez para rendirles homenaje. Gutiérrez de la era Gutiérrez, porque están también Federico y... Bueno, estos somos los 9 hermanos. Y aquí empiezan las fotos de Dulce y mía. ¿Ves? Aquí estamos las 2. Yo sé que soy la que aparece a vuestra derecha, que es la del gorrito que tiene la puntilla, ¿no? La que está a la derecha. Sé que soy esa porque luego hay otra foto que aparezco en brazos de mi madrina. Esa es mi madrina. Y la que está en brazos de mi madrina tiene el gorrito así. Por eso sé que soy la del gorrito así, porque si no, imposible. De hecho, es que cuando nacimos nos pusieron un lacito para distinguirnos. Llegó una prima mía, ya lo leeréis en el libro. Llegó una prima mía, nos quitó el lacito y nunca más hemos sabido quién era quién. O sea que... A Dulce le pusieron los pendientes azules y a mí blancos, y a partir de ahí Dulce era esa y yo era la otra, pero puede ser que sea al revés. Bueno, el caso es que, claro, yo creo que yo aquí soy la de la derecha también, ¿no? Es que yo lo veo al revés aquí.
La que tengo los ojos más así cerrados, ¿no? Yo creo. Pero bueno, vete tú a saber. Mira en esta. ¿Quién es quién? Aquí yo no sé quién soy. Claro, no sabes quién eres. Yo no sé quién soy. Pues Yo sé, esa es la dualidad. Ahí está la dualidad. Yo no sé quién soy una de las dos. Somos dos, o sea, los gemelos somos dos. Somos un par. Mi cuñado nos llamaba clónicas, porque es así. Nosotros nacemos de un solo óvulo y un solo espermatozoide que se divide, no se sabe por qué. Toda la vida tienes la conciencia de que eres la mitad de otra persona. Toda la vida tienes esa conciencia. Claro, hasta que Dulce se murió. Y ya, para mí fue como, ¿y ahora yo? ¿Quién soy yo? Claro, tienes que volver a plantear muchas cosas porque has vivido, y además nosotras que hablábamos mucho de la muerte, porque como mi padre había muerto cuando éramos muy pequeñas, pues habíamos hablado mucho de la muerte. Y siempre decíamos, si tú te mueres, yo me muero. No, si tú te mueres, yo me muero. No, si es que nos vamos a morir juntas. Y eso era lo lógico, morirnos juntas, ¿no? Porque nacisteis juntas. Nacimos juntas y lo lógico era morirnos juntas. Claro, a partir de ese momento, pues me tengo que plantear que yo pensé que me iba a morir. Yo lo pensé. Nos habían pasado las mismas cosas. Esas cosas que hablan de los gemelos, sí, de que una se cae, la otra se cae, es que eso nos pasaba a nosotras. Hay muchas anécdotas que cuento en el libro de esas, ¿no? Que nos pasaban esas cosas. Pues claro, lo lógico era que esto también. Lo que pasa que yo estaba entregadísima de a que yo también me iba a morir. Escribí La princesa india muy deprisa, para que me diera tiempo de terminarla, porque me la había encargado Dulce y la escribí muy deprisa. Cuando la terminé, dije, bueno, pues nada, ya me puedo morir tranquila, ya he terminado. Y dije, claro, pero es que Clara es muy pequeña. Clara es mi hija pequeña, tenía en ese momento 11 años. Es que Clara me necesita mucho. Clara es igualita que nosotras, igualita. Cuando era pequeña era igualita. Y dije, ¿y qué hago? Pues claro, es que yo no me puedo morir todavía. ¿Y qué hago? Bueno, pues a mí me ha salvado, la princesa india me salvó. Dije, bueno, pues nada, voy a escribir otra novela. Y empecé a escribir otra novela para no morirme. Y ya tuve que, ya te comentaba antes, ¿no? Escribir es reflexionar. Sí. Y a mí esta novela me ha servido mucho para reflexionar. ¿Quién soy yo? ¿Qué es la dualidad? A mí Saramago me dijo una frase muy bonita, porque había gente que me veía y salía corriendo, literal. Una de las amigas de Dulce me veía y se iba. Decía, no puedo, y se iba. La última vez que me pasó esto, fíjate, hacía ya años que se había muerto Dulce, años, pues casi 20, porque fue cuando se murió Miguel Ángel. Sí. Y su sobrina, cuando me vio aparecer, me dijo, ay, hubiera preferido no verte. No me acordaba cómo te parecías a ella. Pero imagínate eso lo que supone. Qué duro. Que la gente... una periodista que me dice, ay, es que estoy fatal, porque es que me parece que estoy delante de un fantasma. Digo, pues hija, tranquilízate, porque sí. Imagínate yo. Digo, imagínate yo. Sí, sí. Entonces, cuando vi a Saramago, que eran muy amigos, Dulce y Saramago eran muy amigos, y me dice, ay, Inma, cada vez que te veo, y yo le digo, pero será bonito, ¿no, José? ¿Será bonito? Sí, tranquila, es muy bonito, sí, tranquila. Antes erais una en dos y ahora sois dos en una. A mí eso me reconcilió muchísimo con mi nueva situación. O sea, a mí eso, dije,
Pues es así, es verdad. Seguimos siendo dos. Aunque ella no esté, ella está. Y es verdad que está, porque siempre que voy a algún sitio, aparte de que yo soy incapaz de no hablar de ella, o sea, porque siempre termino hablando de ella, incluso cuando voy a presentar mis libros, acabo hablando de los libros de Dulce. Entonces, es inevitable, ella siempre está. Y siempre que viene alguien, y yo conocí a tu hermana, y yo, o sea, siempre está. De alguna manera yo la represento, pero no solo la represento, es que está en mí. Como ella me dijo, ¿no? Yo me voy a quedar dentro de ti. Y al final, la cuestión es que somos dos. Aquí, en esta foto en la que estamos ahí haciendo, que era una cosa que hacíamos y nos llamaban en el colegio siempre para que Dulce cantaba, porque Dulce era más extrovertida, yo era más tímida. Dulce o recitaba o imitábamos a Rafael y cantábamos Yo soy aquel. Y entonces yo metía las manos por detrás y ella y yo hacía lo de la bombilla y esas cosas y ella cantaba. Y claro, al final llegué a la conclusión de que es verdad que somos dos en una, pero casi yo diría que somos dos en una mitad, porque ya nunca seré yo, una, entera nunca. Y esa es la dualidad, ¿no? Esa es la reflexión que yo hago sobre los gemelos. El mundo de los gemelos es muy especial. Sí que lo es. Y también, y tú hablas de dualidad en tu vida y también hablas mucho de timidez, del concepto de timidez. ¿Y eso qué ha significado en tu vida? Pues claro, yo era la tímida y Dulce era la extrovertida. Cuando hay un tímido y un extrovertido, la gente se cree que el extrovertido domina al tímido. Y además es algo muy común en los gemelos que te pregunten, ¿y cuál es la que domina? Encima ella se llamaba Dulce y entonces decían, dulce y amarga. Dulce y amarga. Menos mal que a mí eso no me afectó nunca. Nunca me ha afectado, nunca me ha afectado la comparación. Nunca en la vida nos ha afectado a ninguna de las dos. Cuando yo ganaba en la comparación, ella ganaba. Cuando ella ganaba en la comparación, ganaba yo. Nunca. Entonces, ella era más extrovertida, yo más tímida. Los tímidos tenemos un hándicap. Ser tímido es una característica de nuestro carácter. No es un defecto. Ser tímido, ser extrovertido no es un defecto. Lo contrario de extrovertido es introvertido, pues tampoco será un defecto, ¿no? No es un defecto, es una manera de ser. A veces al tímido lo que le pasa es que le da vergüenza aparecer en público o vergüenza hacer determinadas cosas y sufre cuando tiene que hacerlas, porque quisiera no hacerlas y sufre. Mientras el extrovertido no sufre porque no le cuesta hacer determinadas cosas, exponerse. A los tímidos nos cuesta exponernos, a los extrovertidos no. Entonces yo que he sido tímida toda mi vida y he sufrido muchísimo y he luchado mucho contra mí misma por esa timidez, llegué a la conclusión de que se acabó, de que yo era tímida y yo iba a ser tímida toda mi vida. Y yo me tenía que aceptar a mí misma como yo era, y cuando yo me aceptase a mí misma, los demás me iban a aceptar también. Porque no hay cosa peor que luchar contra uno mismo, porque al final siempre se pierde. Si luchas contra ti mismo, a ver quién gana. Pues ninguno de los dos, ni tú ni tú. Entonces decidí que iba a dejar de ser tímida. Vamos, que iba a dejar de ser tímida, no. Que iba a dejar de luchar contra la timidez. Y desde ese momento me dejó de dar vergüenza hacer determinadas cosas que antes sí me daban. A mí leer en público me daba una vergüenza horrorosa. Yo qué sé, íbamos a comer a un sitio grande con mucha gente y yo llevaba una lista en mi mente de qué cosas hablar para no quedarme callada. O iba a salir con mi novio, con mi primer novio,
Y llevaba una lista mental, no me puedo quedar callada, y llevaba una lista, a ver, se me olvidaba todo, y callada otra vez. Entonces, desde el momento en que decidí, ya está, el que me quiera me tiene que querer como soy, desde ese momento me tranquilicé. Es como lo que hablábamos de mi madre. Mi madre era una persona muy tímida, pero a ella no le importaba. Ella sabía que a mi padre le encantaba como era, le encantaba que fuera tímida, le gastaba bromas, se aprovechaba en cierta manera de su timidez y sin embargo ella jugaba con eso y entonces a ella nunca le importó. Pues tenía que dejar de importarme y dejó de importarme. Sigo siendo tímida, seré tímida toda mi vida, me moriré tímida, pero ya no me importa, ya no tengo ese duelo contra mí misma. Y tía Inma, y antes de terminar, quería preguntarte qué van a sentir, qué van a encontrarse todos los lectores cuando lean El cuarto de la plancha. Pues yo creo que lo que van a encontrar es mucho amor, fundamentalmente amor. Amor a mi familia, a mis hermanos. Yo estoy orgullosísima de los hermanos que tengo. Para mí mis hermanos han sido siempre mi muleta. Siempre que he tenido un problema, siempre yo he acudido a mis hermanos, a mi familia, a mi madre. Siempre que he tenido que cambiar en algo, o sea, que ha habido un cambio en mi vida y he tenido que... Yo al final siempre me he ido al lado de uno de mis hermanos. Una de las veces que uno de los cambios grandes que hubo en mi vida fue cuando me separé de mi primer marido, me fui a vivir con Dulce. Después me fui a vivir con mi madre. Después ya me compré una casa. Cuando me separé de mi segundo me iba a venir a Sevilla, al lado de Antonio. No podía ser y me fui a vivir al lado de mi madre también. Al lado de mi hermana Ida también. En fin, que siempre ha habido, siempre que he tenido algo, siempre he acudido a ellos, ¿no? Para mí son mi muleta, son mi sostén. Yo no concibo la vida sin ellos. Y es un homenaje a mis hermanos, es un homenaje a mi familia, es un homenaje a mi madre, a mi padre, es un homenaje a mi pueblo, a Zafra, a la vida de pueblo. O sea, es que yo digo, es una ciudad, Zafra es una ciudad, tiene 15.000 habitantes, pero yo siempre digo mi pueblo, es mi pueblo. Y el concepto de vida de pueblo, ¿no? De libertad, de esa libertad que sentíamos cuando éramos chicos, cuando éramos niños y podíamos salir solos a la calle, ¿no? Entonces es una novela de amor, de amor también a mis antepasados, que hay muchas historias de mis antepasados que me contaba mi madre, ¿no? De mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi pentabuelo, o sea, hay muchas, se remonta muy atrás. Y voy a pasar rápido las fotos para que veáis. Sí. Otros gemelos, que son nietos de mi hermana, y mi madre y su hermana, que parecían gemelas. Sí. Llevaban vida de gemelas totalmente. Aquí estamos cuando salió la princesa india, mi hija Dulce, mi madre, que la acababan de operar de cataratas, mi tía Lourdes y yo. Y estos son las fotos familiares. Este es el Oscar Camps, que fue el que se fue a vivir a Manila. Esto es la hermana de Oscar Camps, en fin. Esa era mi abuela en Manila, esta era mi abuela envuelta en un mantón de Manila, en Manila, 1898. Esa es mi abuela con sus hermanos, la familia de Manila, fijaros las pintas. Y esta es la familia materna de mi madre, o sea, paterna, que también se remonta pues a muchísimos años atrás. Ese es mi abuelo con mis dos abuelas. En fin, este es mi abuelo que tocaba el violín y este es el árbol genealógico que hizo una sobrina mía, en el que estamos mi padre, mi madre, los hermanos sin las parejas porque no cabían, los nietos y los bisnietos.
Mi madre tuvo 19 hijos, 17 nietos y 22 bisnietos. Aquí faltan todavía. Y ya está. Aquí acabamos la presentación. Qué bonito. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por esta oportunidad. Y ahora mi tía Inma va a firmar libros para quien quiera acercarse. Muchas gracias. Qué bonito, qué bien lo has hecho.